En un pueblo tranquilo vivía una mujer llamada Grace. A la edad de 32 años se convirtió en administradora de una gran empresa que heredó de sus difuntos padres. Grace era conocida en todo el pueblo no solo por la riqueza de su familia, sino también por su carácter distante. A menudo se la veía en la oficina, absorta en el trabajo y rara vez sonriendo. Mucha gente se preguntaba qué había detrás de su frialdad. Una mañana, mientras caminaba en silencio hacia su oficina, se le acercó uno de los empleados más antiguos de la empresa, Mantonio. «Buenos días, señora Grace», la saludó con una sonrisa. Pero Grace, en lugar de devolver la sonrisa, respondió con frialdad, «Buenos días», y entró de inmediato al edificio. Dentro de su oficina se sentó en su gran silla y revisó los papeles que necesitaban su firma. Mientras estaba ocupada, entró su secretaria, Lisa, con una taza de café. «Señora, aquí está su café», dijo Lisa, extendiéndoselo. «Gracias», respondió Grace sin siquiera mirarla, y volvió a leer los documentos. En el fondo de su mente seguía el recuerdo de sus padres, don Manuel y doña Emilia, quienes levantaron el negocio desde cero. Hacía tiempo que habían fallecido y, desde entonces, Grace había asumido todo. Desde fuera de su oficina, Grace alcanzaba a oír los murmullos de sus empleados. «¿Por qué la señora Grace siempre está tan seria?», preguntó uno. «Tal vez porque ya no tiene familia», respondió otro. La mayoría no sabía que su tristeza provenía del enorme peso de la responsabilidad y del dolor por la pérdida de sus padres. Para Grace era difícil confiar y hacer amigos. Aprendió desde muy joven que la vida está llena de pérdidas y sufrimiento. A medida que pasaba el día, Grace observaba el gran retrato de su familia colgado en la pared. «¿Por qué me dejaron así?», susurró mientras contenía las lágrimas. «Tengo que estar triste para mantener vivo el negocio». Aún así, sabía que no podía abandonar la empresa familiar. Debía continuar lo que sus padres empezaron, aunque eso significara llevar una vida fría y sin amigos. Detrás de esa apariencia gélida había una herida profunda que llevaba abierta mucho tiempo. No solo le dolía la ausencia de sus padres. Había otra tragedia que casi ni podía explicarse a sí misma. Años atrás, Grace amó a un hombre llamado Matthew. Pese a la oposición de sus padres, ambos defendieron su amor. Sin embargo, cuando Matthew supo que Grace estaba embarazada, desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra, dejándola sola con la criatura en su vientre. 9 meses después, Grace dio a luz a un niño sano al que llamó Devin. Lo crió junto a sus padres, quienes, pese a su oposición inicial, terminaron amándolo con todo el corazón. Para Grace, Devin se volvió la luz de su vida, la única razón que la hacía sonreír incluso en sus momentos más oscuros. Pero en su tercer cumpleaños ocurrió una tragedia inesperada. Paseaban por un parque, felices y llenos de risas. Grace se distrajo un momento para comprarle un helado y, al regresar, Devin ya no estaba en el lugar donde lo dejó. Lo buscó por cada rincón del parque, pero parecía haberse desvanecido sin dejar rastro. En un instante, el mundo de Grace se detuvo. «Devin, espera aquí un momento. Mamá solo irá por helado», le dijo mientras acariciaba su suave cabello. «Sí, mamá», respondió alegre Devin sentado en un banco cerca del área de juegos. Mientras Grace compraba, oyó los gritos de los niños. Cuando volvió al sitio, ya no estaba. Su corazón comenzó a latir con fuerza. «Devin, Devin», gritó, pero nadie respondió. Con cada segundo que pasaba, su angustia aumentaba. Llamó a la policía, habló con la gente del parque, pero nadie había visto a su hijo. Tras horas de búsqueda incesante, cayó de rodillas, llorando, casi sin esperanza. «¿Dónde estás, Devin?», susurró entre lágrimas. Desde entonces, su mundo se vino abajo. Nunca volvió a encontrarlo, y esa pérdida le causó un dolor más grande del que jamás imaginó. Grace regresó a la realidad. Se secó las lágrimas mientras miraba la foto de su familia. «Perdóname, Devin», murmuró. «No te protegí». A raíz de esas experiencias, aprendió a esconderse tras el trabajo, intentando olvidar el dolor del pasado. Pero cada día seguía presente la punzada de la tristeza y la ausencia de su hijo. Por eso siempre parecía seria y poco accesible. Detrás de su frialdad había un corazón hecho pedazos. Desde la desaparición de Devin, Grace se culpaba sin descanso.
Cada día era una pesadilla que se repetía. ¿Por qué apartó la vista? ¿Por qué no se aseguró de que Devin estuviera en un lugar seguro? En su corazón nació una promesa: no dejaría de buscarlo, y mantenía la esperanza de que estuviera vivo. No pasó mucho para que comenzara a buscar formas de encontrar a Devin. Contrató investigadores privados, esperando que pudieran ayudarla a recuperarlo. Uno de los primeros fue el detective Álvarez, un investigador veterano con muchos años de experiencia. Señorita Grace, haremos todo lo posible para encontrar a su hijo, dijo en su primera reunión. Gracias, detective. No deseo nada más que volver a verlo, respondió Grace con lágrimas contenidas. Con los meses surgieron varias pistas que ilusionaron a Grace, reportes de un niño parecido a Devin en distintos lugares, pero todas terminaban en nada. A pesar de los fracasos, Grace no se rindió. Continuó contratando nuevos investigadores. Cada uno traía una nueva esperanza. Pasaron años sin buenas noticias. Cada investigación culminaba en un callejón sin salida. Aún así, Grace no perdió la fe. En su corazón sabía que Devin seguía vivo. Cada noche rezaba para que sus caminos volvieran a cruzarse. Una noche, mientras estaba en su habitación mirando fotos de Devin, sonó su teléfono. Era el detective Ramírez. Señorita Grace, tenemos nueva información. Aún no es segura, pero quería avisarle de inmediato. Grace se puso de pie con la esperanza de que, por fin, había llegado el momento. ¿Cuál es la noticia, detective? Hay un niño en un albergue cuya descripción coincide con la de Devin. Iré mañana, pero quería que lo supiera ya. Al colgar, una chispa de esperanza volvió a su corazón. Aunque la habían decepcionado muchas veces, seguía creyendo que algún día vería de nuevo a su hijo. Aquella noche oró de nuevo, esperando que fuera el inicio del reencuentro. A la mañana siguiente, Grace fue temprano al albergue con el detective Ramírez. En el camino, no pudo evitar la mezcla de ansiedad y emoción. Anhelaba que, esta vez, fuera Devin, pero también temía otra decepción. Al llegar, el administrador los recibió y los condujo a una habitación. Al abrir la puerta, vieron a un niño sentado a una mesa pequeña jugando en silencio. «Devin», susurró Grace. El niño volteó, pero al verle la cara, Grace supo que no era él. Era educado, pero su rostro no le resultaba familiar. El mundo de Grace se derrumbó otra vez. La esperanza se convirtió en profundo desconsuelo. «Lo siento, señora Grace», dijo apenado el detective Ramírez. La información era errónea. Grace cayó de rodillas, conteniendo el llanto. «¿Cuántas veces más voy a fracasar?», pensó, abrazándose a sí misma, sintiendo el frío del vacío. Al salir, preguntó si había otros lugares que visitar. «Por ahora, no», respondió el detective. «Pero seguiremos buscando. No pierda la esperanza». Grace oyó sus palabras, pero no pudo evitar cuestionarse cuánto tiempo más tendría que esperar. Tal vez nunca volvería a ver a Devin. Aún así, decidió no rendirse, no se detendría hasta hallarlo. Un día, mientras ordenaba papeles en su oficina, su mente la llevó a un mundo alterno, uno donde su familia estaba completa y feliz. En su imaginación, Devin había crecido sano y lleno de sueños. Había risas y alegrías, todo lo contrario a su realidad. La vista se le nubló y las lágrimas comenzaron a caer. «¿Por qué terminó así mi vida?», pensó. «En lugar de una familia feliz, tengo un mundo lleno de trabajo y tristeza». Se vio a sí misma jugando con Devin en un parque. «Mamá, mírame», gritaba el pequeño corriendo hacia ella. Grace sonreía, llena de amor y alegría, hasta que la imagen se desvaneció y volvió a su oficina fría y silenciosa. «Si eso no hubiera pasado», murmuró, conteniendo de nuevo el llanto. Intentó seguir trabajando, pero los recuerdos y los sueños que ya no podrían cumplirse no la dejaban en paz. Se sentía atrapada en una vida sin libertad, repleta de responsabilidades y añoranza. Aún así, decidió mantenerse firme. Mientras hubiera esperanza y oportunidades, lucharía por su hijo y por el mundo que soñaba. Aunque su vida estaba llena de tristeza, Grace no olvidaba la importancia de cuidarse. Pese a su apretada agenda, procuraba reservar tiempo para sí misma. Le gustaba pasear y viajar sola, aunque no tuviera amigos con quien hacerlo.
Un día decidió ir a una provincia conocida por su oleaje. Hacía tiempo que quería visitarla, porque sabía que el mar calmaba su mente atribulada. Al llegar, buscó un pequeño resort junto a la playa. Caminando por la orilla, sintió el viento frío en el rostro y el suave golpear de las olas. Parecía que, por fin, el peso de sus problemas se aligeraba. Se sentó en la arena y contempló el azul infinito. El sonido del mar era música para sus oídos, y cada ola que rompía en la costa parecía llevarse una preocupación. Recordó su infancia, cuando sus padres aún vivían y la familia estaba unida. Mirando el océano, volvió a soñar, una vida llena de alegría, libertad y amor. Por un momento, olvidó el dolor. A veces yo también necesito descansar, se dijo. No puedo cargar sola con todo. Entendió que, por difícil que fuera la vida, siempre había cosas que podían traer paz, que alejarse y buscar silencio también era parte de sanar. Tras un día de reflexión, de regreso al hotel y mientras caminaba por la arena, oyó a lo lejos un grito de auxilio. Provenía de una mujer. Una empleada doméstica corría hacia el mar. «Ayuda, salven a mi hijo. No sabe nadar». No había nadie más cerca. Grace no lo pensó dos veces. Corrió hacia el agua y vio a un niño, de unos 12 años, luchando contra las olas. Se quitó los zapatos y se lanzó al mar sin dudar. Sintió el peso del agua y la fuerza del oleaje que intentaba arrastrarla, pero no cedió. Cada segundo se volvía lento. Cada brazada, una batalla. Recordó a Devin y la promesa de no rendirse. «Ya voy», gritó, esforzándose por alcanzar al niño. Lo sujetó con fuerza, pero las olas los golpeaban. Casi no podía respirar. A pesar del cansancio, tiró de él hacia la orilla. Fue una lucha contra la muerte. «Un poco más», se dijo, notando cómo el niño perdía fuerzas. Al cabo de casi 5 minutos, logró llevarlo a aguas poco profundas. Al sentir la arena bajo los pies, un gran alivio la invadió. Con esfuerzo, subió al niño a la playa, jadeando. «Gracias, muchas gracias», lloraba la empleada mientras abrazaba a su hijo. Grace cerró los ojos, exhausta y sin poder creer lo ocurrido. En medio del cansancio sintió una alegría extraña. Había salvado una vida. La mujer se acercó, desbordada de gratitud. «De verdad, gracias. No sé qué habría hecho si perdía a mi hijo». Grace se detuvo un instante. Pensó que el niño era hijo de los patrones de la empleada, pero al oír que era su propio hijo, su expresión cambió. No pudo evitar volver a su tono frío. «¿Su hijo?», preguntó, procurando no mostrar emociones. «Sí, señora. Es mi único hijo. Muchas gracias». Grace asintió y se apartó. No quería mostrar sus sentimientos por miedo a que el recuerdo de su propio hijo, Devin, la destrozara otra vez. Para ella, mostrar emoción era una debilidad. «Asegúrese de que su hijo esté siempre a salvo», dijo con frialdad, y empezó a caminar de regreso al hotel. La empleada se sorprendió por la respuesta, pero entendió que aquella mujer tal vez cargaba con un dolor enorme. «Sí, señora. Disculpe, y muchas gracias otra vez», respondió, secándose las lágrimas. De vuelta en el hotel, Grace se sentó junto a la ventana y miró el mar. Sintió tristeza y vacío, pero también una paz extraña. Sabía que había hecho lo correcto. Por un momento, volvió a tener esperanza. Quizá el destino también la ayudaría a encontrar a Devin. Al día siguiente, mientras descansaba en su habitación, tocaron a la puerta. Abrió y vio al niño que había salvado. «Buenos días, señora Grace. Soy Timmy. Mi mamá me pidió traerle comida para agradecerle». Grace se sorprendió y alegró. «Gracias, Timmy. Pasa, por favor». Lo invitó a sentarse en el pequeño sofá. «¿Cómo estás? ¿Te sientes bien después de lo de ayer?» «Sí, señora Grace. Gracias por salvarme», respondió con una sonrisa. Mientras preparaba té, Timmy empezó a contarle que estaba en el hotel porque su mamá trabajaba allí para unos patrones y tenía que atenderlos. «¿Son buenos con tu mamá?», preguntó Grace. «Sí, son amables, pero a veces mamá trabaja hasta tarde y no nos vemos mucho». «Está bien, sé que lo hace por mí». Al escucharle, Grace sintió un calor inusual en el corazón. La simple presencia de Timmy le trajo alegría y esperanza. Pese a su apariencia fría, aún tenía bondad y compasión.
Gracias por venir, Timmy. Cuídate siempre, ¿sí? Sí, señora Grace. Gracias también por preocuparse por mí. Mientras conversaban, Grace sintió algo que hacía mucho no sentía: conexión. Poco a poco entendió que, a pesar de las pruebas y la tristeza, la vida aún tenía momentos de alegría y esperanza. Antes de que Timmy se fuera, Grace notó una marca peculiar en su nuca, un lunar que le resultaba familiar. Era idéntico al de Devin. No pudo evitar pedirle a Timmy que se detuviera para verlo mejor. Un momento, Timmy, ¿puedo mirar la marca de tu cuello? El niño, confundido, accedió. Al observarla, Grace no pudo contener la emoción. Sus manos temblaban. Timmy, ¿sabes de dónde salió esta marca? La tengo desde bebé, eso dice mi mamá, respondió. Antes de que Grace decidiera qué hacer, llegó la madre de Timmy, Mary Ann, y la vio mirando la nuca de su hijo en la puerta. ¿Qué le está haciendo a mi hijo?, preguntó, preocupada y un poco molesta. Grace se volteó enseguida. Disculpe, es que esa marca me es familiar. Es igual a la de mi hijo, al que he buscado por mucho tiempo. Solo quería verla bien. El rostro de Mary Ann cambió. Se volvió frío y dudoso. Tomó a Timmy de la mano. Tenemos que irnos. Gracias por todo. Y se marcharon apresuradamente. Grace se quedó atónita. No podía dejar de pensar en la reacción de Mary Ann. ¿Por qué se inquietó cuando mencionó la marca? ¿Por qué quiso irse de inmediato? Se sentó en la cama, llena de preguntas. La marca, la reacción, todo le producía dudas y esperanza a la vez. ¿Sería esta la oportunidad que había esperado? Esa noche sonó su teléfono. Era el detective Ramírez. Grace, tenemos nueva información. Detuvimos al hombre que raptó a tu hijo. Dice que entregó al niño a una empleada doméstica. Las emociones de Grace estallaron. Recordó a Timmy y a su madre, Mary Ann. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Detective, conocí aquí en el hotel a una madre y su hijo, Timmy y Mary Ann. Tal vez son a quienes buscamos. A pesar de la emoción, Grace sabía que debía mantener la calma. ¿Cómo confirmamos si Timmy es mi hijo?, preguntó. La probabilidad es baja con la información inicial, pero entiendo tu corazonada, respondió Ramírez. Debemos investigarlo bien. Podemos pedir ayuda a las autoridades locales. Grace aceptó. Tenía que actuar con prudencia. No podía equivocarse esta vez. Hagámoslo bien. No dejemos pasar esta oportunidad, dijo con determinación. Esa noche casi no durmió. Decidió ir al cuarto donde se hospedaban los patrones de Mary Ann para hablar con Timmy. Tocó suavemente. Abrió el patrón, sorprendido. Disculpe la molestia, pero necesito hablar con Timmy, dijo Grace llena de esperanza. Lo siento, respondió el patrón. Nuestra empleada se fue sin avisar. Los hemos estado buscando. Grace se quedó paralizada. ¿A dónde se habrían ido? ¿Dejaron algún mensaje? ¿Alguna pista? Nada. Desaparecieron. Volvió a su habitación llena de angustia. La esperanza que tanto había esperado se desvanecía otra vez. Pero no podía rendirse. Llamó al detective. Se fueron sin avisar. Tenemos que encontrarlos. Será más complicado, dijo Ramírez, pero haremos todo para hallarlos. Enviaré gente a investigar por la zona. Mientras esperaba noticias, Grace pensó en las razones de la huida. Sabía que la marca en la nuca de Timmy lo conectaba todo. No podía dejar pasar esa oportunidad. Al día siguiente, el detective llegó al hotel y encontró a Grace llorando en el vestíbulo, con el rostro marcado por el cansancio y la tristeza. Estamos coordinando con las autoridades locales para encontrarlos. La animó. De pronto sonó el teléfono. Era su secretaria avisando que debía volver a la empresa para asuntos urgentes. Grace suspiró. Sabía que su trabajo era importante, pero no podía abandonar la búsqueda justo ahora. Diles que todo se pospone. No puedo irme, respondió. Volvió su atención al detective. No me iré hasta saber la verdad. Necesito saber si Timmy es mi hijo. Lo entiendo, dijo Ramírez. Ya contactamos a todos los posibles puntos. Mantente firme. No pararemos hasta saber la verdad. Mientras seguían buscando,
Grace se sostuvo en la esperanza. Estaba más cerca que nunca de volver a ver a Devin, y haría lo que fuera necesario. Sabía que vendrían más pruebas, pero en su corazón ardían la esperanza y el amor. 2 semanas después, mientras continuaban las averiguaciones, recibieron una llamada de los patrones de Mary Ann. Señorita Grace, Mary Ann y Timmy regresaron. Quieren hablar con usted. ¿Puede venir? Grace acudió de inmediato. La llevaron a la habitación donde estaban. Timmy, confundido, fue abrazado por Grace entre lágrimas. Timmy, dijo conteniendo la emoción, gracias a Dios estás aquí. El niño la abrazó de vuelta, sin entender del todo. Mary Ann, en un rincón, lloraba sin poder mirarla a los ojos. Grace se esforzó por mantenerse fuerte. Eres importante para mí, Tim. No te preocupes, estoy aquí. Mary Ann seguía callando, sin explicaciones, pero Grace percibía el peso de su conciencia. Mary Ann, no sé todo lo que pasó, pero necesitamos hablar, pidió Grace con calma. Mary Ann asintió, tratando de controlarse, y comenzaron a conversar en la sala. Grace, debes saber la verdad, empezó Mary Ann con la voz cargada. Timmy es Devin, tu hijo desaparecido. Los ojos de Grace se abrieron de par en par. ¿Cómo es posible? Hace años, mi esposo, Eugene, llevó a casa a un niño. Dijo que un amigo suyo, a quien le pagó, lo había secuestrado. No podíamos tener hijos. Después de muchos intentos fallidos, Eugene optó por un camino ilegal, explicó entre sollozos. Grace no podía creerlo. ¿Por qué hicieron eso?, preguntó con dolor y enojo. No hay excusa, respondió Mary Ann. Estábamos desesperados por adoptar y no pudimos. Con el tiempo, traté a Timmy como mi verdadero hijo. Nunca pensé que llegaríamos a esto. Timmy se acercó a Grace, confundido. Señora Grace, es cierto lo que dice mamá, soy Devin. Grace asintió con lágrimas en los ojos. Sí, Timmy, eres mi hijo. Te he buscado por tanto tiempo. Lo abrazó con fuerza. Mary Ann lloraba sin parar. Lo siento. Quiero ser honesta y devolverte a tu hijo, dijo, limpiándose las lágrimas. Grace sintió el peso de todo. Había dolor y rabia, pero también esperanza y amor. Sabía que aún quedaban muchas cosas por aclarar, pero lo importante era que estaban juntos de nuevo. Mary Ann continuó. 1 año después de traer a Timmy, Eugene murió por una enfermedad repentina. Desde entonces lo crié sola. Fueron años de gastos, cuidados y de esconder la verdad. Timmy se volvió mi vida, aunque yo sabía que no era de mi sangre. El día que lo salvaste en el mar, decidí huir con él. Pensé que lo mejor era irnos lejos. Pero mientras descansábamos en la carretera, Timmy me dijo que me quería mucho. Entendí que no podía negarle la verdad ni condenarlo a una vida de mentiras. Decidí volver y enfrentar todo. Timmy miró a su madre, todavía confundido. ¿Es todo esto verdad? Sí, Timmy. Te amo y quiero que sepas la verdad, respondió Mary Ann, intentando calmarlo. Grace ya no pudo contener las lágrimas. Timmy, yo también te amo. Te he buscado durante años. Soy tu verdadera madre y quiero estar contigo. Timmy abrazó a las 2 mujeres. Aún no comprendía todo, pero sentía el amor de ambas. Las quiero a las 2, susurró. Grace entendió que el camino sería largo y habría que arreglar muchas cosas. Pero, a pesar del dolor y las preguntas, tenían ante sí un nuevo comienzo, la oportunidad de construir la familia que tanto había soñado. Decidió no arrebatarle a Devin el amor de Mary Ann. Comprendía la profundidad de su vínculo y sabía que separarlos le haría daño. Mary Ann, quiero que trabajemos juntas por el bien de Devin, dijo Grace, tomándole la mano. Quiero que vivas en mi casa y seas empleada allí, para que puedas seguir cuidándolo. Mary Ann rompió en llanto de felicidad. Gracias, Grace. No sé cómo podré pagarte esto. Con estar con Timmy, con Devin, soy feliz. Desde entonces empezaron a vivir bajo el mismo techo. Mary Ann trabajaba como empleada de Grace, pero más que un trabajo, estaba allí para acompañar y cuidar a Devin. Día tras día, la sonrisa y la alegría volvieron a la vida de Grace y de su hijo. Devin era feliz con 2 madres que lo amaban. A veces los 3 jugaban en el jardín, reían y conversaban.
En sus ratos libres viajaban y paseaban, volviendo a los lugares que hacían feliz a Devin. Gracias, mamá Grace. Gracias, mamá Marianne. Soy muy feliz, decía el niño. Un día, en la playa, mirando juntos el atardecer, Grace lo abrazó. También somos felices, hijo. Mientras estemos contigo, no necesitamos nada más. En ese momento, Grace sintió la verdadera felicidad que llevaba años buscando. El camino hacia ese nuevo comienzo no fue fácil, pero sabía que iban en la dirección correcta. El amor y la aceptación fueron la clave para reconstruir su familia. Observando el sol esconderse en el horizonte, comprendió que, pese a todas las dificultades, por fin había encontrado la paz. Su familia estaba completa otra vez, llena de amor y esperanza para el futuro.